Hola, desde las primeras horas de esta mañana los activistas españoles que participarán en la segunda flotilla de la libertad han salido. El 15 de mayo el movimiento de los indignados se proyecta para continuar con su trabajo cuando... Hola, les saludo desde Cartagena, una ciudad del sureste de España, a orillas del mar Mediterráneo. Amigo de Sucesos Internacional, esa persona tan interesante que ustedes acaban de ver en el comienzo del programa es nuestra compañera Hilda Salas, que se encuentra trabajando de manera permanente en Madrid, España, como corresponsal de Telesur, y hemos hecho una escala técnica aquí en Madrid para tomarnos un café con ella. Hilda, un placer enorme tenerte con nosotros en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, de verdad que el placer es mío. Me siento muy orgullosa, muy honrada de esta invitación, Jorge. Bueno, entre otras cosas, les quiero contar que Hilda está haciendo un receso muy breve porque este programa se graba en el momento mismo en que el Papa Benedicto XVI está recorriendo el Paseo de la Castellana para llegar a Cibeles y toda la parafernalia que han tenido los españoles con la visita del Papa. Pero eso es historia. Nosotros queremos hablar de Hilda. ¿Cómo le ha ido a Hilda Salas? Pues muy bien, sigo aprendiendo, he recorrido muchos caminos, pero creo que el balance es positivo, Jorge. De verdad que cada día estoy más enamorada de mi profesión. Soy periodista de vocación, de nacimiento y de pasión también, y creo que estoy muy contenta con lo que he conseguido hasta ahora. Bueno, Hilda, ¿por qué no recordamos un poquito cómo fue tu inicio en esto del periodismo? Sobre todo porque a nosotros nos llena de emoción toda vez que allá en nuestra querida emisora Atlántico, en CB Noticias, allí comenzó toda la historia de Hilda Salas. Bueno, de eso hace unos cuantos años ya. Sí. Llegué en marzo de 1997. Ajá. Era yo muy chiquita, 17 añitos tenía yo, Jorge. Estaba estudiando en la universidad todavía. Y llegué a tocar puertas con mucha ilusión, con muchas ganas de aprender. Quería mirar en el terreno lo que significaba ser periodista. Quería demostrarme a mí misma si podía ser capaz de trabajar en esto que estoy ejerciendo actualmente. Desde esa época he recorrido muchas fuentes, comencé en muchas fuentes, haciendo inclusive fuentes internacionales con CB Noticias. Me acuerdo que pasaba también reportes en algunas elecciones con emisora Atlántico, y estaba allí en todo, estaba muy emocionada cubriendo muchas fuentes, y luego cubrí también un poco de administración pública, cubriendo la fuente del distrito, fuentes económicas un poquito también, y bueno, así poco a poco me fui metiendo en esto y bueno, ya después llegó ya la oportunidad a nivel internacional. Me fui a Venezuela, luego estuve también en Bogotá y bueno, he recorrido ya un largo camino, como les decía, y aquí estoy ahora en España en esta nueva responsabilidad que tengo. Bueno, a mí me gusta mucho recordar que la gente que pasa por Telecaribe tiene un espíritu diferente. Y ustedes se preguntarán por qué o pensarán que yo le estoy haciendo publicidad a nuestro canal regional. No, es que el que pasa por Telecaribe tiene que hacer de todo. En nuestras programadoras, con todas las dificultades que tenemos nosotros, el periodista tiene que ser todero. Ahora, Hilda, esa experiencia que tú adquiriste en Telecaribe, en nuestro canal, independientemente de que haya sido CB Noticias, ¿cómo se ha reflejado en tu desarrollo profesional? Muchísimo. Yo no dejo de agradecer esa gran oportunidad que me brindaron allí en CB Noticias, en Telecaribe, en emisora Atlántico, porque precisamente esa escasez de recursos obliga a uno que sea recursivo, creativo. Entonces uno está en el día a día con esa emoción de seguir aprendiendo, trabajando, con esa pasión de siempre, pero también pensando que uno debe ser creativo, que tiene una gran responsabilidad por delante, pero que tiene que tratar de hacer cosas diferentes, porque al igual que uno, también hay otras personas tratando de hacer lo mismo. Entonces, cuando he llegado ya a otros canales que con mucha más inversión, con gente dedicada, por ejemplo, cuando yo fui a Venezuela, me sorprendí al principio de que en un mismo canal había gente con una función específica para varias cosas que yo creía al principio que podía hacer. Por ejemplo, tenía yo una productora, alguien que se encargaba de cuadrar las entrevistas, ese tipo de cosas que yo decía, bueno, pero yo las puedo hacer, es una cosa que además la hago con mucho gusto, pero teniendo las cosas así, pues yo pienso que eso también, como les decía, influye muchísimo en eso de la creatividad. Amigos de Suceso Internacional, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos para seguir conversando con Hilda Salas aquí en Madrid.
Seguimos en Sucesos Internacional, hoy desde Madrid con nuestra compañera Hilda Salas. Hilda, cuando tú escuchas la palabra soledad, no porque estés sola aquí en Madrid, sino por el municipio tan sufrido que tenemos allá en el departamento del Atlántico, ella es soledeña de pura cepa, allá están sus padres, a quienes también le mandamos un saludo muy cordial. ¿Qué te dice soledad? Soledad para mí significa la tierra, el corazón, significa todo. Tengo muchos recuerdos de mi infancia, una infancia feliz, por cierto. Me pone muy triste también un poco la realidad política, social, económica, que refleja también parte de ese panorama nacional que se vive en Colombia, sobre todo en las regiones más humildes. Pero sin lugar a dudas tengo un recuerdo muy bonito de mi tierra y cada vez que puedo, desde donde estoy, hago lo posible por escaparme para ir a probar comidas, para ir a compartir con mi gente, disfrutar parte de sus fiestas, porque no me canso y estoy muy, muy, muy orgullosa de verdad de haber nacido en esa tierra, de haber crecido y de ser parte de esa realidad, porque ese Macondo es de allí. Claro. Óyeme, ¿y la butifarra no te hace falta? Sí, la extraño muchísimo, muchísimo. Bueno, óyeme, hablemos un poquito de tu paso por Telesur. Es una cadena muy interesante, tiene un enfoque diferente de ver las cosas. De pronto hay gente que no comparte algunos criterios periodísticos, pero ¿cómo te has sentido en Telesur teniendo en cuenta ese estigma que muchas veces le colocan a la cadena a nivel latinoamericano? Bueno, la experiencia de mi paso por Telesur ha tenido varias etapas. Cuando yo comencé, soy periodista fundadora, por decirlo de alguna manera, del canal, porque fui la primera corresponsal que tuvo el canal justamente en Caracas. Se me dio la oportunidad, a pesar de que era colombiana, que no tenía experiencia cubriendo allí, pero ellos pensaron que yo podía llegar allí a garantizar esa neutralidad, a esa mirada diferente a una realidad política muy convulsa, con mucha oposición, con muchos contrastes desde el punto de vista informativo. Entonces me dieron esa oportunidad y allí pasé por esa primera etapa, luego me fui a otros trabajos, tuve luego la oportunidad de ser corresponsal desde Bogotá. Allí hice un trabajo también interesante, pero creo que en cada uno de esos pasos que he tenido por Telesur he seguido aprendiendo que la gente que no tiene voz en medios convencionales sí la tiene en Telesur. Hilda, perdona que te interrumpa, y en Colombia, por el hecho de haber tenido en esa época un gobierno de extrema derecha, háblese de Álvaro Uribe Vélez, ¿tuviste algún problema, tuviste dificultades para contar tus narraciones periodísticas? Bueno, de manera directa nunca sufrí censura, por decirlo de alguna manera, no fui censurada con las fuentes, pero sentía de alguna u otra manera que había un estigma, sobre todo por la gente que era partidaria del gobierno, que estaba en su momento, y que en algunos momentos, relacionados sobre todo cuando había, por ejemplo, coyunturas relacionadas con el tema del conflicto, cuando estaban a punto de producirse liberaciones por parte de la guerrilla, o por ejemplo, con ese tipo de cosas relacionadas con el conflicto, llegué a sentir en algún momento inclusive de tensión. Me sentía como periodista cubriendo desde un punto de vista opositor, inclusive sentía que iba a las fuentes oficiales, me recibían a las ruedas de prensa, pero cuando yo preguntaba se me miraba con cierto recelo, sentía como que a ver, ¿qué me va a preguntar esta periodista ahora? Pero bueno, yo siempre he pensado, y tú lo sabes, Jorge, que no solamente ahí en la alcaldía de Barranquilla, donde sea, yo siempre pregunto lo que creo que cualquier persona se preguntaría, porque creo que estoy representando a la gente y es lo que trato de hacer siempre. Ya. Ahora, entiendo que aquí en España has tenido la oportunidad también de hacer cosas fuera del país. El otro día nos hiciste un informe muy interesante para Emisora Atlántico sobre un recorrido por el Mediterráneo en pleno conflicto con Libia. ¿Cómo te sentiste? Eso ha sido una experiencia maravillosa. Además de novedosa, maravillosa. Bueno, nos permitieron hacer un reportaje en alta mar, en aguas del Mediterráneo Internacional, justo cuando estaba con la llamada primavera árabe, que estaba en su punto máximo de ebullición en ese momento, pero además el conflicto libio. La OTAN no admitía hasta ese momento que iba a intervenir allí, que se iba a establecer esa zona de exclusión aérea, y sin embargo estaba ese operativo que aquí en aguas del Mediterráneo español, y nosotros insistíamos en que llamaba mucho la atención en ese momento, y sin embargo se nos permitió, que nos explicaron cómo era el procedimiento. Hicimos ese reportaje en alta mar a bordo de uno de esos buques de la OTAN, y finalmente tuvimos razón, porque lo que habíamos nosotros dicho terminó siendo cierto.
La OTAN terminó estableciendo esa zona de exclusión aérea y esos buques están todavía allí en esa zona con ese operativo que continúa allí en bueno, Libia. Le vamos a preguntar a Hilda Salas después de comerciales qué viene en su futuro inmediato desde el punto de vista periodístico. Eso será después de unos mensajes aquí en Sucesos Internacional. Ya regresamos. Hilda Salas, en Madrid, corresponsal de Telesur, es la invitada de esta tarde a Sucesos Internacional. Hilda, ¿te amañas aquí en Madrid? ¿Es muy difícil para los colombianos trabajar aquí en este país del primer mundo? Aunque ya no es tanto del primer mundo porque hay tanta gente desempleada. Acabo de venir de Andalucía, por ejemplo, y el nivel o el porcentaje de desempleo en la zona sur de España está en el orden del 30%. Y aquí en Madrid está en el orden del 22, 23%. Así es. No, la situación de España es complicada desde todo punto de vista, a nivel político, económico y social. Ustedes saben que hay un movimiento por allí que se llama el movimiento del 15M o de los llamados indignados, que precisamente critican esa realidad, que piden más respuestas. Pero esta situación no es solo de España, es también de otros países de Europa. Digamos que está dejando al descubierto la cara menos próspera de un continente que antes gozaba de una buena imagen en ese sentido. Precisamente, digamos, para los colombianos, creo que España es un territorio fácil de adaptación en materia, por ejemplo, de idioma. El clima también los trata bien. Al principio, por ejemplo, para mí era un poco difícil el tema del invierno. El frío. Sí, yo solía ponerme, por ejemplo, de manera de anécdota, te cuento que solía ponerme muchas capas de vestidos, y después yo veía que yo decía, pero ¿cómo puede esa niña, por ejemplo, salir solo con medias, con 10 grados? Yo no puedo. Y decía, pero bueno, ya aprendí que definitivamente es de valentía y de cómo uno se quiera sentir. Ya me he acostumbrado en el tema del clima, por ejemplo, ya lo superé. Creo que he sobrevivido a eso y la verdad es que estoy muy bien, me siento muy bien aquí. Voy a seguir trabajando con este compromiso, esta gran responsabilidad que tengo, porque en este momento soy la corresponsal de Telesur aquí, pero la idea es que esto vaya creciendo y lo más probable es que ya tenga que asumir la jefatura de la corresponsalía en Europa, porque la crisis precisamente que hay aquí nos obliga a mantener informados a nuestros televidentes, usuarios y usuarias a nivel internacional sobre lo que está ocurriendo en esta región del mundo. Es algo de lo que estamos muy pendientes y en lo que seguramente empezaremos a trabajar muy pronto. O sea, lo que está en tu camino más próximo sería una corresponsalía regional viajando por todos los países de Europa. Sí, de hecho ya hemos empezado a dar algunos pasos. Por ejemplo, estuvimos cubriendo recientemente las elecciones generales en Portugal y teníamos planes de viajar a Islandia para contarle al mundo esa realidad que no es muy difundida en torno a la crisis económica de ese país. Es un país muy pequeñito que recientemente enfrentó una grave crisis económica y que la gente salió a la calle, y hoy en día hay mucha gente investigada allí por corrupción. Todavía la crisis está allí, no ha salido de ese país todavía de la crisis, pero la gente ha liderado un proceso interesante de resistencia ciudadana que ha servido de base además para ese movimiento de los indignados aquí en España. Entonces queríamos ir a hacer un reportaje, pero la coyuntura informativa que hay en este momento en este país no ha permitido que podamos hacer eso, pero lo tenemos allí a la espera, a la expectativa de que en algún momento lo podamos hacer. Hilda habló ahorita del tema de los indignados y a mí se me pasó preguntarle algo. Tuvo una experiencia muy interesante hace algunas semanas con los indignados, porque los indignados no quieren saber nada de los medios de comunicación tradicionales españoles que están muy enfocados a mantener el asunto del sistema. Con Telesur encontraban un vocero, ¿eso fue así? Así es. Con este tema de las redes sociales, el movimiento de los indignados ha encontrado un mecanismo rápido de difundir sus informaciones, y Telesur es una cadena aquí, aunque a nivel latinoamericano somos relativamente conocidos, somos una cadena nueva, pero somos muy conocidos. Aquí estamos empezando. Y a través del Twitter nos ha sorprendido que hay una cosa que se llama, bueno, unas siglas TT, que es como algo así como el tema del momento, el trending topic, que le llaman. Sí, claro. Bueno, la palabra Telesur se convirtió en la primera semana de agosto en tema del momento en España, precisamente por una cobertura en directo que me tocó hacer a mí a las 2 de la mañana, hora de España, cuando allí en Venezuela eran las 7:30 de la noche, era la emisión estelar, nosotros estábamos en directo a esa hora. Uno de los indignados se dio cuenta que el único canal que a esa hora estaba transmitiendo un momento de tensión entre la policía, que no permitía el acceso del pueblo a la Plaza Puerta del Sol, que entre otras cosas es emblemática para este movimiento, nosotros en directo, uno se dio cuenta, uno le dijo al otro, a través del Twitter se comunicaron y eso voló
por la red y nos convertimos en tema. Inclusive hay por ahí algunas caricaturas en donde aparezco, bueno, obviamente no se parece a mí, pero bueno, aparece un dibujo de la periodista de Telesur, inclusive con una bandera tricolor, que puede ser la bandera de Colombia perfectamente, pues pintaron una así y aparece mi cámara al lado haciendo el reporte en la Puerta del Sol. Algo muy cómico y pues bueno, muy interesante también, porque de hecho dicen que si no es por Telesur no se enteran de lo que ocurre en España, y eso pues me hace sentir muy orgullosa, porque quiere decir que lo que estoy haciendo está sirviendo de algo. Bueno, última pausa y regresamos para el cierre aquí en Sucesos Internacional. Ya estamos terminando, amigos de Sucesos Internacional. Hilda, ¿es muy costosa la vida aquí en España? ¿Muy difícil? Sí, con relación a lo que se vive en Colombia actualmente, la verdad es que sí es muy costosa en ciertos aspectos. Por ejemplo, el tema del transporte, desplazarse en un taxi cuesta mucho dinero, el tema de la comida también, pero depende también de los ingresos que tenga cada persona. Aquí hay una cultura en cuanto a ingresos, a salarios, si se le puede llamar cultura de alguna manera. Hay personas que dicen que hay muchos mileuristas, o sea, quieren decir que el grueso de la población, una persona de clase media, suele ganar en promedio 1.000 euros y con eso tienen que apañárselas o tratar de sobrevivir en un mes, por ejemplo, la mayoría con un sueldo de 1.000 euros. 1.000 euros son 2.500.000 pesos colombianos. Aproximadamente. Tendrían que vivir necesariamente con otras personas que también tuvieran otros ingresos para poder pagar un arriendo, que es costoso dependiendo a la medida que se va acercando al centro de la ciudad, por ejemplo, suele ser más costoso. La gente suele vivir en municipios dormitorios, en las afueras de Madrid, en el área metropolitana, por decirlo de alguna manera, para equiparar algunos términos, dentro de la Comunidad de Madrid, para poder economizar algunas cosas y poder mantenerse y salir a flote con ese día a día. Bueno, Hilda, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros aquí en Sucesos. Estoy seguro que toda la familia de CB Noticias, la gente de Telecaribe, Emisora Atlántico, la gente de Soledad va a estar muy contenta con este programa. Muchísimas gracias, la verdad que siento un orgullo enorme, enorme, y le mando muchos besos, muchos abrazos desde aquí a todos, y que espero pues que la realidad de mi tierra, de mi país, sea mejor. Bueno, pues muchas gracias, amables televidentes, por haber estado con nosotros. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora, 1:00 p.m. Que tengan un fin de semana muy feliz y que Dios los bendiga.